Consideraciones sobre la pintura y sobre la obra de Fernando Botero. En presencia de una obra que nos emociona intentamos siempre, por un movimiento característico del espíritu, sobrepasar esa emoción hacia su sentido, comprenderla, salir de la obediencia a las sensaciones inmediatas para hacer de ella una enseñanza utilizable y duradera. Desgraciadamente elegimos con frecuencia un camino sin esperanzas para efectuar esa transición del arte al pensamiento sobre el arte. Nos situamos en el terreno de la comparación y de la relación externa de las obras y de los estilos, acumulando diferencias y particularidades por medio de la constatación imparcial hasta adquirir un acervo de datos, una fría erudición, una sabiduría muerta que no puede ya servirnos de nada porque la emoción primera que era el resorte de todo el movimiento ha sido olvidada definitivamente, ha sido separada por completo de nuestra investigación y ésta se encuentra ahora sin objeto. Este vicio general de la crítica se hace más notorio y peligroso cuando se trata de la pintura. Representamos a menudo al hablar de ella el extraño papel de alguien que quisiera comprender una poesía por medio de la confrontación de textos y del análisis gramatical. Considerado así, el cuadro enmudece y queda convertido en una tela coloreada que cuelga del muro, analizable solo como los objetos de la ciencia. Estamos en el reino de lo circunstancial en el cual no puede ser develado lo oculto del arte, la emoción. Si nosotros conservamos en cambio el espíritu y el firme propósito de comprender aquello que la ha hecho nacer, si no queremos abandonar el hecho psíquico, nuestra investigación tendrá que marchar por un camino mucho más arduo y menos transitado. Surgen en él preguntas insospechadas hasta ahora, pasadas en silencio y con todo, absolutamente primordiales. ¿Por qué emociona la pintura? ¿Qué puede ser para que haya hombres que eligen su vida a través de ella? ¿Qué significa esta elección? Sabemos bien que la pintura empezó con el hombre, como todo lo esencial nunca pudo ser inventada y permanece igualmente nueva, tampoco termina nunca, ni se agota, pues como dice Hölderlin, difícilmente abandona el lugar lo que habita cerca del origen. Y la pintura habita cerca del origen, es decir, está presente como una posibilidad siempre indicada de nuestra vida en la estructura misma de la conciencia. Es necesario que nos dirijamos a esta posibilidad original si queremos comprender realmente la obra de un pintor. A cada instante tenemos ante nosotros un mundo extraordinariamente complejo. Nuestra mirada se desliza sobre los objetos encontrando siempre nuevos aspectos y perfiles, cada uno de los cuales es por sí mismo inagotable. Esto que nos aparece ahora desde tal ángulo envía, por el hecho mismo de aparecer, a otros ángulos y otras apariciones posibles. Así, el objeto no podrá darse nunca entero a la percepción, porque precisamente la percepción es infinita. Todo lo que se nos entregue a través de ella tendrá siempre algo nuevo que enseñarnos, podrá ser de pasado hacia otras percepciones y cada una deberá ser considerada tan cierta y tan válida como las demás. De este modo las cosas no son reducibles en ningún momento al conocimiento que tenemos de ellas, porque guardan en sí esa opacidad que es la definición misma de su existencia. No podemos tampoco deducir el interés que nos merecen de la serie infinita de constataciones que nos es posible realizar sobre su presencia. Estas constataciones son rigurosamente equivalentes, su multiplicidad insuperable expresa una indiferencia radical del mundo, una pasividad absoluta que recibe de nosotros cualquier determinación o sentido sin jamás disuadir o exhortar. Continuamente nuestro mundo, nuestras pasiones, nuestros fines están amenazados por el exceso injustificable de la materia, por la condición irracional de la existencia. Nos defendemos de esa amenaza y de ese peligro por medio del arte. El arte es un proceso de recuperación cuyo anhelo inicial no es el de resolver los problemas espirituales, sino más bien el de mantenerlos en tanto que problemas, el de no dejarlos desaparecer. Las obras que nos emocionan más profundamente no son en modo alguno las que presentan soluciones felices, sino las que retoman y encierran las direcciones esenciales de nuestro ser.
Estamos ahora en un plano en el cual las artes se confunden y equiparan como pasión de apoderarnos de este mundo y convertirlo en algo nuestro, en nuestra morada, vencer la contingencia e imponerle las leyes que son propias del espíritu. La pintura nos entregará su objeto en una sola aparición, provisto ya de todos sus sentidos. No queda entonces nada más para buscar en él, puesto que es el sentimiento mismo, su forma afectiva, lo que ha hecho pintarlo así. Desde el momento en que está ahí, habla, significa, conmueve. Nos dice que hay ahora en el mundo un dolor, una alegría constante e inmediata cuyo apremio no exigirá reivindicación perpetua e indefinida como nuestros dolores y alegrías cotidianas. En la pintura todo ha nacido de una intención, todo ha cobrado, por esto mismo, significado. No puede confundirse nunca con aquello que existe de por sí en la naturaleza porque es la obra de un hombre y nada hay en ella de arbitrario. La más pequeña de sus características nos conduce a buscar una razón y un motivo. ¿Cómo es posible, se dirá, que nosotros encontremos después en el cuadro las significaciones que el pintor quiso poner, ya que estas significaciones se basaban precisamente en la forma en que las cosas lo afectan a él? Sin embargo, esto es posible. Es preciso, pues, que la pintura opere por un conjunto de símbolos válidos para toda conciencia. Cada cual elige una categoría de ellos para expresar su sensación del mundo. Es a esta elección a lo que nosotros llamamos el estilo de un pintor. Tratemos ahora que sabemos eso, de acercarnos al estilo de Botero. Los cuadros de Botero parecen imágenes que hubieran encarnado de pronto. Una preocupación estética muy semejante al amor ha descartado de ellos todo lo que pudiera reforzar la impresión de existencia real. Los colores, repartidos en grandes planos, producen una especie de decoración afectiva, el dibujo se impone ampliamente como en los frescos, destacando el objeto de su existencia ideal, suprimiendo todas las complicaciones de la percepción. Son formas sintéticas, sencillas, y presentan la hermosa característica de que solo quieren ser lo que son, fantasmas imaginarios, es decir, productos de una pasión que busca desembarazarlos de lo que en ellos no sea sensible para todos. Por ello Botero escoge una temática también muy rara, muy propicia para esta tarea de presentar valores espirituales como símbolos plásticos, pinta retratos, aspectos de ciudades, caballos frente al mar, elementos que encierran todo un lenguaje del ser. Estos temas indican por sí mismos una dirección característica, están cargados de sentido humano, tienen una profunda relación con la técnica de Botero porque su fuerza emocional nos mantiene tan estrechamente en el mundo de lo imaginario que le permite expresar con un mínimo de elementos el espacio, la distancia, la superposición de los planos. Un marcado gusto americano le hace escoger formas vastas de caballos y hombres para seguir una vieja tradición que consiste en hacer pertenecer el hombre al paisaje y convertirlo en un personaje general cuya historia entera se realiza y se agota en una situación. Esta vastedad de las formas confiere a sí mismo una libertad y una amplitud, una especie de pujanza natural inherente al paisaje y al concepto de América. Sin embargo, esta naturalidad, esta libertad no es juego ni intrascendencia, es muchas veces, por el contrario, angustia y drama. Como en la partida, donde la fuerza y el apremio de las direcciones indicadas aniquilan y exaltan a la vez la figura humana. Sin embargo, guardémonos de hacer traducciones literarias, ahora que ponemos el acento sobre la capacidad expresiva de la obra de Botero. No se trata aquí de contar historias. Habíamos dicho que la pintura supone la existencia de un conjunto de símbolos válidos para toda conciencia, una serie de cualidades plásticas, aprehensibles de inmediato como lenguaje del ser. Este lenguaje de colores y formas habla a cada uno de nosotros de lo que es común a todos, de nuestra relación con el mundo. Las circunstancias anecdóticas están proscritas en el terreno del arte, cada obra es una aventura en la que el artista se arriesga y se define.
La pintura de Botero es acto que lo compromete en todos los frentes. Porque apela en nosotros a una sensibilidad inmediata, a una humanidad primera que está más allá de todas las dolorosas y arbitrarias clasificaciones sociales, quiere entablar su diálogo con un hombre más recto y más libre. Botero es un hombre en marcha. Estos cuadros, que representan para nosotros un resultado, una realidad independientemente comprensible y justificable, son para él un momento en el proyecto general de su vida, signos premonitorios de una pintura siempre incompleta, siempre en busca de sí misma. Esperemos que avance por este camino, que su arte sea la expresión cada vez más profunda y más pura de su existencia. Fuente. Texto de la presentación que hace el autor de la primera exposición que realiza Botero en Medellín en 1955 en la Biblioteca Santander, hoy Museo de Antioquia. La exposición se llamaba Las Mujeres Azules. Fue publicado en la revista de la Universidad Católica Bolivariana de Medellín, número 122, de junio-agosto de 1955, Medellín, páginas 553 a 561. Ronda de máscaras homenaje al poeta León de Grave. Todos eran seudónimos, incluso León de Grave. Detrás de ellos, no había un nombre propio ni un nombre real. Porque después de todo, el personaje tímido y el amigo leal que conocimos no era también una máscara con que se disfrazaba Sergio Stepanski, el bravo aprobador de la vida y la muerte? Sabía que detrás de la apariencia o más allá de la apariencia hay otras apariencias, sabía que por medio de los sueños huimos de otros sueños. Estableció su sede en la multiplicidad, su núcleo central fue la metáfora, su seriedad fue la distancia idónica. Danza de oficios, menesteres, amores, de soledades y comunidades, su obra es una crítica de dos tipos de gentes, de los que creen que es posible ser poeta y de los que creen que es posible no serlo. Finge una elegía. Dado amor a ella. Amor, deliciosa mentira. Áspero amor, retorna, ven. El ser no es más que el deseo de ser, y el deseo de ser es múltiple. Contra el espíritu de la pesantez, contra el espíritu de la identidad, contra el espíritu de la profundidad, se afirma aquí por fin la clara maravilla de una superficie que se sabe y se quiere, superficial. Balada del mar no visto y del amor no visto, de la noche no vista y del hombre no visto, solo accesibles en la medida en que pueden ser soñados. Y a todos los seres preguntó, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quién eres tu luna, acaso todas ellas? ¿Y tú, río Cauca, yo mismo, u otro, que hierve de rabia? Porque todos le hablaban, le prometían y lo amenazaban, habló de ellos, los convirtió en su manera de hablar. Fuente. Texto escrito con motivo de la muerte de León de Grave en 1976. Publicado sin el nombre del autor en el periódico Ruptura número 3, julio de 1976. A la memoria de Jorge Gaitán Durán. Nada tan doloroso como la muerte de un hombre que busca, que no está definitivamente instalado, sino que es alcanzado en plena marcha. Gaitán tenía muchas más preguntas que respuestas y era amigo de los hombres de ideologías más contrarias con una extraña facilidad, como si para él la vida misma de las gentes constituyera un acuerdo de principio con respecto al cual debían resultar secundarias todas las diferencias. Porque su pasión no eran la verdad y la justicia, sino la felicidad y el amor que creía poder encontrar en la vida cotidiana a pesar de la adversidad histórica. Se mantenía, sin embargo, atento al curso de los acontecimientos en los que no desdeñaba participar, aunque trataba de escapar a las grandes disyuntivas contemporáneas y confundía a menudo las posiciones radicales con el maniqueísmo. Fuente. Texto escrito con motivo de la muerte de Jorge Gaitán Durán. Publicado sin el nombre del autor en la revista Estrategia número 1, julio de 1962.
En el centenario de la muerte de Dostoyevsky. Dostoyevsky es un literato. Tal vez en ningún momento el concepto de literato estuvo más alejado del concepto de seductor narciso que en el caso de Dostoyevsky. Literatura quería decir para él posibilidad de vivir. Muchos de sus héroes tienen una teoría, Raskolnikov incluso publicó un artículo, también Iván Karamazov tiene una teoría. La pregunta de Dostoyevsky es la siguiente, ¿esas teorías se pueden vivir? Nastasia Filipovna y Grusenka tienen una teoría de la mujer. ¿Esas teorías son una manera de vivir o una manera de destruirse a sí mismo? Satov tiene una teoría de la religión, es la comunidad de un pueblo. Stravogin tiene una teoría de la libertad, ser capaz de cualquier cosa sin proponerse nada. Todos tienen una teoría y Dostoyevsky les pregunta a todos, ¿se puede vivir así? ¿Se puede envejecer así? ¿Se puede morir así? ¿Se puede amar así? Toda su obra, al fin y al cabo, no fue otra cosa que la refutación sistemática, progresiva, psicológica, íntima de que no se puede vivir según una teoría abstracta, metafísica, filosófica de la vida. La maravilla burlona que se esconde detrás de cada página de Dostoyevsky, él la enunció una vez así, esta fórmula, señores, de 2 más 2 igual 4, no es la vida sino el comienzo de la muerte. El muro, así llamaba al conjunto de los conocimientos científicos positivos, a los que consideraba como algo contra lo cual la vida choca necesariamente. Dostoyevsky nos quiso mostrar una serie de personajes que fueran hasta las últimas consecuencias implícitas en su posición ante el mundo. No sabía de antemano si esos personajes iban a corroborar o a infirmar una idea, él simplemente los lanzaba. Todas las grandes ideas que hay en el mundo se lanzan en su obra como si fueran dados a ver si ganan o pierden. A través de ese juego nos enseñó la gravedad de la literatura como interrogación sobre el sentido y el valor de la vida. No hay frases bellas allí, ni paisajes idílicos, solo hay una insistente cuestión, ¿soy yo capaz de vivir de acuerdo con lo que pretendo pensar? Por eso es el maestro de los escritores del siglo XX. Fuente. Texto publicado originalmente en la revista Lucernula número 2, Cali, 1982.